Hola, bienvenidos al nuevo podcast Manual del Corredor. Este va a ser el podcast número 14, ya 14 episodios ya. Empecé en la época de la cuarentena, en la época aquella que no podíamos salir a la calle. Y bueno, este va a ser un podcast muy especial porque por primera vez va a ser un podcast, una entrevista que no es en directo, está siendo grabada. Y bueno, va a ser una entrevista muy, muy especial porque en este caso vamos a hablar del tema de la cardiología deportiva, un tema que incluido a mí mismo desconozco en algunos términos y creo que en el pelotón popular, ¿no? El pelotón de corredores, muchas veces no le damos la importancia que requiere porque estamos hablando de temas de salud, ¿vale? Nada, el invitado de hoy, os lo presento, es Iván Churchiu, ¿vale? Os voy a decir un poquito, para que lo conozcáis un poquito más, a presentarlo. Iván es argentino, con descendencia italiana, pero actualmente reside en las Islas Baleares, concretamente en la isla de Mallorca. Actualmente está trabajando como médico cardiólogo, es director médico en el Hospital Asisa de Baleares y a lo largo de su trayectoria ha ayudado sobre todo a nivel de medicina preventiva a corredores, ciclistas, deportistas olímpicos, hasta deportistas amateurs. También ha sido ponente en algunas jornadas de salud y deporte. Pero Iván, aparte de un gran médico deportivo, también hay que resaltar que es un gran corredor de montaña. Ya lleva muchos años en esto, es de los, de los pioneros. Y bueno, pues a nivel de palmarés ha hecho muchas carreras, sobre todo de larga distancia. A destacar, pues un podium en Patagonia Run, una carrera de 100 kilómetros, una primera posición en la misión de 110 kilómetros y luego pues ha participado en carreras tan emblemáticas como UTMB, Ultra Pirineu y Transgran Canaria. A nivel personal, Iván es una persona también un poco especial para mí porque fue la primera persona que tuve el placer de llevar sus entrenamientos, la primera persona que no era de mi país, de España. Hace unos años, cuando empecé a entrenar a Iván, él residía en Argentina y fue la primera persona que pude llevarle su preparación a nivel internacional. Y bueno, la verdad que para mí fue un placer y nunca me había imaginado que Iván realmente ha sido el primero de muchos corredores americanos, sobre todo, que he podido llevar su preparación y se demuestra que el estar a miles de kilómetros no impide el poder llevar una preparación. Además, también Iván colaboró conmigo en mi primer libro, Corredor de Montaña, el manual práctico del corredor de montaña, donde la parte un poco más relacionada con la salud y relacionada sobre todo pues eso, a nivel cardiovascular y pruebas de esfuerzo, hay un capítulo donde él me echó una mano para ayudarme en ese tema que realmente desconocía y aún a día de hoy me interesa muchísimo porque es algo que todos deberíamos de tener en cuenta. Y nada más. Bueno, Iván, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Buenos días. Muy bien, muy bien. Disfrutando de esta ocasión de charlar contigo. Muy bien, muy bien. Ya llevas, bueno, estabas en Argentina y tuve la casualidad, mira que también ha sido, fue casual, que nos vimos en persona en enero en una carrera ahí en Mallorca, fui yo a participar y precisamente sin saberlo nos conocimos ahí en persona. Después de tantos años de manera online nos pudimos ver Tal en cual, persona. tal cual. Sí, sí, Bien, fue muy un bien. momento muy grato y bueno, Sí. a diferencia de otros encuentros que tienen las personas sobre terrazas, la nuestra ha sido en una carrera. Lógico. Es algo que nos gusta a los dos y que tenemos en común. Sí, 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 tal cual.
Bueno, pues vamos a aprovechar para hacerle unas cuantas preguntas a Iván, que nos puede ayudar a Vamos. todos a la Sí. hora de saber. Sobre todo, yo creo que es la primera pregunta tiene que ir directa y creo que es algo que todos pensamos. Si el hacer una carrera de larga distancia, una carrera donde estemos más de 6, 8, 10 horas o más horas corriendo, ¿qué le ocurre a nuestro corazón? ¿Realmente lo estamos estresando a niveles preocupantes? ¿O qué opinión tienes tú acerca de estas carreras? Bueno, quizás puedes tener tantas respuestas como personas le preguntes, pero porque, bueno, en definitiva estamos sometiendo a un estrés, como tú dices, a nuestro cuerpo importante, y si nosotros no conocemos todas las situaciones que se van dando y en las cuales podemos ir cayendo, podemos ir generando complicaciones que lamentablemente sin duda nos pueden llevar a complicaciones severas, serias. Ujú. Pero justamente el conocimiento de esas cuestiones fue lo que me hizo llevar y cambiar mi vida como médico cardiólogo a médico deportivo. Ujú. Y bueno, evidentemente fui entendiendo muchas de estas cuestiones que hacían que disminuya mi riesgo frente a este posible estrés, ¿no es cierto? Ujú. ¿Tú crees que puede haber alguna relación? Está claro que, como has dicho, es algo muy individual, pero ¿crees que piensas que hay una probabilidad más alta en corredores inexpertos o corredores iniciados donde no están tan acostumbrados a este tipo de esfuerzos, donde puede haber una relación, por ejemplo, como una muerte súbita en un esfuerzo de estas características? Bueno, pues claro, sin duda que el desconocimiento es una de las causas que puede llevarnos justamente a tener alguna complicación en carrera. Y esto se ve fundamentalmente, de hecho, los casos de muerte súbita que se ven a veces en carrera están más relacionados en personas que o no tienen controles médicos previos o que no tienen entrenadores que los puedan ir guiando, llevando por un camino que los va llevando progresivamente a la adaptación cardiovascular, ¿no es cierto? En este Sí. caso que sería el que nos produce el riesgo. Pero bueno, también el hecho de tener un entrenador nos va generando las entrenaciones, también osteoarticulares para disminuir otro tipo de riesgo. Aunque me imagino que hay que entender de que aunque seamos deportistas con mucha experiencia, esto no nos libra de que estemos en una posibilidad, ¿no? de poder padecer alguna patología relacionada con el corazón, ¿no? No, no, sin duda que cada uno responde a un estrés, como supone cada sesión que nos das tú, de una manera diversa, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso son los controles periódicos que debemos ir haciendo con nuestro médico de referencia, si es un médico deportivo, un médico cardiólogo. Yo generalmente recomiendo un médico deportivo porque saben qué están buscando específicamente. Ujú. Y en ese caso podemos ir viendo las adaptaciones que se van generando a nivel cardiovascular y vemos si son positivas o negativas, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, justamente hacer una prevención es lo ideal para evitar ese momento tan desagradable, ¿no es cierto? Ya, ya. Muchas veces las personas que desconocen un poco sobre todo el deporte de ultra resistencia o el deporte de resistencia y además los medios de comunicación añaden un poco más de preocupación sobre todo a familiares, amigos que nos conocen, a nosotros los corredores y muchas veces nos dicen, oye, cuidado que lo que estás haciendo es peligroso. ¿En qué parte de realidad crees tú que estos medios de comunicación tienen razón? Porque hay que entender que los deportes de resistencia realmente creamos adaptaciones positivas a nivel cardiovascular. Entonces, ¿dónde está el límite o qué opinión tienes tú acerca de todo esto? No, no, creo que hoy por hoy tenemos muchísima información para hacer esto de manera controlada y justamente
no vemos un incremento en el riesgo, no supone un incremento en el riesgo hacer la actividad. De hecho, si tú ves los diferentes estudios de grandes masas de deportistas, por ejemplo, Sí. si sigues 10 años las carreras de maratón en Estados Unidos, la media es muy baja, es 0,54 casos por cada 100.000 personas que corren. Sí. Realmente es muy bajo y sin duda, a ver, el deporte está claramente asociado a un beneficio en la salud. Y entre, de un lado, el sedentarismo a el otro extremo, que sería hacer una actividad física intensa, sin duda que los dos extremos pueden generar complicaciones, pero se generan más complicaciones del lado del sedentarismo que del alto rendimiento. Sí. Sin duda, lo que pasa es que tiene mucha más prensa cuando sucede del lado del alto rendimiento, porque bueno, los medios ya sabes cómo funcionan y cuando hay más morbo, más funciona. Exacto. Entonces, Exacto. pero sin duda que, bueno, desde mi profesión como médico veo personas con muerte súbita a doquier, asociados justamente a sus factores de riesgo, que en general están relacionados con el sedentarismo, y bueno, lo que pasa es que esa gente no tiene prensa porque obviamente les tiene que pasar porque tienen todas las condiciones, ¿no? Sí. Entonces es más difícil. Pero bueno, en cuanto al alto rendimiento, hoy por hoy tenemos un montón de herramientas para poder prevenir, para poder seguir, para poder anticiparnos. Y bueno, está claramente diferenciada las causas antes de los 35 años o posterior de los 35 años. Y entonces vamos a ir utilizando diferentes tipos de técnicas diagnósticas para poder llegar a prevenir justamente lo que no queremos que suceda, ¿no? Según tu punto de vista como médico, a nivel de población en general, ¿ves que hay muchas personas sedentarias? ¿Ves que hay más de las que realmente tocaría? ¿O al revés, ves que cada vez la gente, las personas están cambiando a un modo de vida un poco más activo? Es una pregunta a nivel personal, porque están esas estadísticas que dicen un poco que los datos no son muy buenos, la verdad. La verdad que una cosa tiene que ver con la observación personal, Sí. que a veces obviamente vemos cada vez más gente que se vuelca a la calle, pero sin embargo si tú ves las estadísticas, perdón, lo que la OMS nos dice que va a suceder de aquí en los próximos 50 años va a ser un incremento en la población de diabéticos, de obesos, de sedentarios. Es decir, y esto tiene que ver precisamente con un modo de vida que se vende, donde está todo dado y empaquetado para que no hagamos nada. Entonces cada vez hay menos gente que se mueva porque cada vez tenemos las cosas más solucionadas, y entonces no creemos que desde la salud, desde el deporte podemos hacer mucho por la salud. Que yo soy de los que predico, obviamente, que no depende de ningún gobierno nuestra salud, sino de nosotros mismos. Exacto, exacto. Tuve el placer de escribir un artículo en un periódico local de aquí de mi zona y estábamos en la época de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y planteé pues, una epidemia, una pandemia que teníamos un poco olvidada, que era sin duda la del sedentarismo. Y los datos hablan que cada día en España el sedentarismo le quita la vida, así de claro, a 150 personas al día. Y era un poco curioso ver esas estadísticas de muertos que cada día estábamos controlando y que nos asustaban, pero esos valores de 150 personas parece como que estaban ahí y los dábamos por hecho, ¿no? Y no le prestábamos la suficiente atención. En epidemiología eso se llama que es una endemia, es decir, es Sí. algo a lo cual es una cifra que se mantiene en el tiempo. Y Ah, bueno, lamentablemente el COVID obviamente era algo que no teníamos y que
termina impactando en la estadística y por eso llama poderosamente la atención, ¿no? Pero Sí. bueno, sin duda que hay que tratar las dos cosas, es decir, las Sí, enfermedades crónicas que van generando justamente no solamente aumento del riesgo de muertes súbitas, sino también de pérdida en la calidad de vida, porque es otra variable que no se cuenta en definitiva, porque sí. la gente sedentaria con obesidad o que además fuma, tiene muchas enfermedades pulmonares y demás, no se puede mover, tiene muy baja calidad de vida y bueno, en definitiva eso también cuenta. Con el deporte solucionamos un montón de Exacto. estas Sí, cuestiones. eso es lo que te iba justo a preguntar ahora. Tú también a nivel personal, ¿piensas que has tratado a algún paciente que haya tenido el COVID-19 y que por sus características fuera deportista y ver que ese modo activo de vida pues realmente le ha salvado la vida? ¿Has tenido algún caso así o alguna experiencia parecida? Aquí en Baleares no he conocido a nadie, pero sí lo he seguido muy cerca porque quería ver el comportamiento justamente en esta población y Sí. lo que, bueno, esto ya es algo bastante personal. Ujú. Yo creo que el hecho de ser deportista ha hecho que los casos que le ha tocado a deportistas hayan Sí. sido muchísimo más benignos. Ujú. Como a falta de vacuna, en este momento creo que el deporte ha sido la mejor vacuna. Exacto. Así que sin duda que para mí el deporte era beneficioso. Eso no significa, y con esto tampoco quiero que se malinterprete, de Ujú. que debemos obviar todas las recomendaciones que nos está Exacto. dando Exacto. sanidad, porque tampoco voy a provocar ninguna situación desagradable. Pero bueno, sin duda que No, no, está considero que el claro. deportista tiene un plus Eso es. Eso es. frente al resto, porque si tú miras, no solamente la edad avanzada era uno de los factores Ujú. de riesgo para padecer coronavirus de una manera mucho más agresiva, sino la asociación a un montón de factores de riesgo. Y Mm. esos factores de riesgo son, a ver, un poco, algunos sí nos llevan, los encontramos con la edad, pero en su gran mayoría de los casos están generados por un modo de vida que se ha decidido generalmente 20 o 30 años anteriores a que suceda, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues es un punto de vista a tener en cuenta de todos esos comentarios negativos que a veces parecen que los deportistas no hacemos las cosas bien. Y bueno, pues desde este punto de vista, el hacer un ejercicio físico saludable siempre va a ser, vamos, lo que has dicho tú, la mejor vacuna o la mejor medicina, sin duda va a ser el hacer ejercicio. No, sin duda que, bueno, y esto lo agrego yo porque también me parece válido que inclusive se está demostrando muchos beneficios frente a algunas patologías oncológicas, metabólicas, Exacto, sí. neurológicas, así que, y esto no es porque sea fundamentalista del deporte, me gusta buscar información y Eso es. considero que la homeostasis del hombre tiene que ver con el ejercicio, con el movimiento y el deporte. Ujú. Muy bien, bueno, nos vamos a la montaña y me gustaría que si tienes alguna anécdota o experiencia, sobre todo que hayas tratado con algún corredor de montaña, que hayas visto alguna, pues eso, alguna anécdota o algo, un dato curioso en algún corredor, en algún caso, en tu larga experiencia como cardiólogo deportivo. Y bueno, me gustaría que si tienes algo que contarnos, creo que sería interesante. La verdad que, bueno, quisiera comenzar diciendo que Ujú. sin duda mi crecimiento también como deportista tuvo que ver con encontrarte en las redes y sugerirte si querías llevarme, ¿no? Sí. Y sin duda que eso me hizo ir creciendo como deportista. Había comenzado haciendo las cosas muy mal,
y esto lo quiero resaltar porque sin duda nos apuntamos a todo cuando comenzamos a correr y no tenemos entrenadores. Y quiero decir, entre las cosas que hice mal es que a los 9 meses de comenzar a correr, ya hace muchos años, hice una carrera de 100 kilómetros. No hace falta que digas nada ya. Y a los 2 años ya había corrido los 168 kilómetros de UTMB. Sí. Para nada aconsejable. Sobre todo bueno, el desgaste, ¿no?, que tuviste después de esa carrera es lo que más notaste, ¿no? Sí, no, y bueno, obviamente todavía allí no era médico deportivo, y cuando te conoces a lo que te has expuesto, a los riesgos que has corrido, sin duda que te entra un poco de pánico, pero bueno, a veces el no conocer la situación es favorable muchas veces, ¿no? Pero bueno, sin duda que conocerte y bueno, ver cómo llevas a cada deportista en forma muy prolija, ir avanzando progresivamente en las adaptaciones y en las sensaciones que va llevando cada deportista, hace que, aunque tú no tengas muchos otros estudios para valorar cómo va su sistema cardiovascular o su sistema osteoarticular, ya sugiere de que va de manera beneficiosa, porque sos muy pulcro en tu rutina. Sí, a veces toca ser el entrenador, el papel de malo, ¿no?, al intentar frenar muchas veces al corredor. Lo sé porque soy uno de ellos. Es normal, es totalmente lógico que el corredor pues a veces mire el calendario y le apetezca hacerlo todo. Y bueno, luego está el punto de vista del entrenador, que lo que intenta es planificar ya no solo el tiempo de preparación de la carrera, sino también el tiempo de recuperación, que es vital para, tal cual. exacto, para volver a empezar. Y a veces eso es lo que muchos corredores pues eso, desconocen o no quieren hacerle caso a ese tiempo que necesita el corredor para recuperarse. Y la realidad es que una adecuada recuperación lo único que te va a provocar es que mejores. Si tú recuperas bien, vas a crear adaptaciones positivas y vas a poder continuar mejorando tu rendimiento, que yo creo que es lo que todos queremos. Tal cual. Sí, no, sin duda que uno al principio piensa que puede ser un Kilian Jornet, Sí. pero bueno, al cabo de un mes se da cuenta que no lo será y entonces tiene que reencauzar sus objetivos, ¿no? Y sin duda que quiero, como la gran mayoría, hacer esto por mucho tiempo, es más, todo el tiempo que fuera posible, hasta que me digan que no pueda más, pero disfrutar de la montaña y si bien me conoces, soy un poquito competitivo, pero mi competencia es conmigo mismo, no va más allá Eso está genial. no va más allá de eso. Y bueno, me ha tocado, sí, llevar a algunos deportistas que hacen alto rendimiento, o me ha tocado, he tocado compartir entrenos con algunos deportistas que hacen alto rendimiento. Y sin duda que tú ves que bueno, hace muchas cosas mal y porque su necesidad por estar allí arriba los expone de muchas maneras, con mucho estrés inclusive, pero bueno, son los riesgos a veces que tiene Que hay que pagar, ¿no?, por el estar allá. alto rendimiento. Exactamente. Pero bueno, y vuelvo al punto anterior, si todos harían los controles que tocan, conociendo que puede suceder cosas graves en el alto rendimiento, porque ya el alto rendimiento no estamos hablando de salud, se puede llegar a tiempo como para hacer prevención y dar recomendaciones en el momento oportuno. A mí me sorprendió el otro día una noticia que salió que la marca Nike había sacado a la venta las zapatillas de Kipchoge, ¿no?, que hizo el récord del maratón, las zapatillas de 250 euros, o bueno, valen un dineral, y se habían agotado. Y a mí me dio por pensar, decir, realmente,
¿qué sería más importante para un corredor? Y esto es lo que me gustaría que me contestaras. El invertir ese dinero en un buen material, que evidentemente es importante, pero creo que hay que priorizar. ¿Qué importancia tiene una prueba de esfuerzo? ¿Qué importancia tiene el control o la evaluación de nuestro sistema cardiovascular a niveles de alta intensidad, ¿no? Que es realmente donde el corazón interactúa ahí y se pueden detectar algunas patologías? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? No, bueno, como también, como tú dices, pertenezco a la población de deportistas y conozco muy bien su perfil. He llevado grupos de entrenamiento en Argentina y bueno, sin duda que lamentablemente una gran proporción de los deportistas, no quiero decir todos, pero invierten más en cosas que son bastante más banales que lo que les puede generar un aumento en su rendimiento o darle seguridad en cuanto a su salud. Y eso van de la mano. Es decir, sin salud yo no puedo tener rendimiento. Entonces, darle la mayor información a mi entrenador con respecto a la seguridad de mi sistema cardiovascular va a ayudar de a que mi entrenador me exija lo máximo posible. Entonces, si, si uno trabaja si un médico trabaja con el entrenador y van de la mano y como médico le puedes ir diciendo, puedes apretar un poco más porque va todo bien, las adaptaciones que se van generando en función de lo que tú le estás dando va para bien, entonces sin duda que va a obtener un beneficio mayor que el coste de las zapatillas que se haya comprado. Sin duda que, y has hecho podcast con respecto a la pisada y a las zapatillas, no voy en contra de eso, pero digo, No, no, no. y llevar un equilibrio entre los gastos que requiriera un deportista para obtener su objetivo, ¿no es cierto? Que básicamente es aumentar su rendimiento, tener su mejor performance, pero bueno, para eso necesitamos de seguridades que a veces no los obtenemos de la nada. Hoy por hoy hay muchísima información brindada a través de algunos estudios específicos y bueno, ya adentrando lo que tú preguntabas sobre la prueba de esfuerzo, hoy anteriormente era uno de los pocos elementos que teníamos la prueba de esfuerzo como para descartar en la población, sobre todo mayor de 35 años, si tenían enfermedad coronaria o no. Ujú. Esto se entiende como, para explicar para los que no saben lo que es enfermedad coronaria, es las arterias que están dentro del corazón, si se encuentran tapadas o no. Ujú. Que también y para informar, en los deportistas suele haber también un aumento de la calcificación, aunque no se ha asociado a un aumento en el riesgo de infarto, sí que en los estudios hechos por angiotomografía se ha detectado que hay una mayor incidencia. Y esto no tiene nada que ver con sus factores de riesgo en sí, si son generalmente personas muy sanas. Pero bueno, hoy por hoy, como te decía, tenemos muchas más herramientas como para poder llegar al diagnóstico precoz. Y en cuanto a la ergometría específicamente, que es el elemento más común para valorar a un deportista, eh, lo que quería decirte es que el principal rendimiento de la ergometría es cuando un paciente tiene síntomas, porque cuando no tiene síntomas, lo más probable es que nos dé negativa, es decir, que entonces no nos da mucha información, porque si clínicamente la persona no tiene síntomas, ya sabemos de antemano que le va a dar negativa la prueba. Sí. Entonces, en los que dudamos porque tiene algún síntoma inespecífico o de intermedio riesgo de que puede ser un dolor torácico de origen cardíaco, en ese caso la ergometría es donde tiene mayor rendimiento Ya. diagnóstico. Pero ¿Cómo, si cómo no, podría un corredor decir si tiene síntomas, ¿no? Relacionados a nivel cardiovascular? ¿Cómo bueno, podríamos eso, detectarlo? sí, y ahí ya, bueno, nos complicamos un poco más porque dadas las adaptaciones que va sufriendo el corazón a lo largo de un entrenamiento sistemático, intenso, prolongado a lo largo de los años, se produce una mayor capilarización, es decir,
una red mayor de arterias dentro del corazón, lo cual hace que a veces los síntomas en los corredores sean un poco más difíciles de detectar que en la población que no corre. El angor típico, que sería el dolor de pecho típico de origen cardíaco, es un dolor opresivo retroesternal, intenso, que generalmente va asociado a sudoración y a otros síntomas neurovegetativos, pero en el caso del corredor a veces puede llegar a generarle un dolor que no le da trascendencia o puede estar asociado a una falta de aire que antes no tenía a una misma intensidad, y entonces son justamente síntomas que si se repiten en tiempo son justamente llamativos para el médico deportivo para generar estudios. Y cuando un deportista tiene estos síntomas, el médico no puede quedarse simplemente con una prueba de esfuerzo, quizás hay que hacer algunos estudios más, porque, como te decía antes, hoy por hoy no me tomaría solamente la prueba de esfuerzo. Obviamente sus factores de riesgo, sus antecedentes familiares, sus adaptaciones cardiovasculares, viéndolos a través de una ecografía, me van haciendo llevar a qué tipo de complicación puede ir teniendo este deportista, sobre todo si a lo largo de la semana corre más de 10 horas semanales o no. Entonces, todo eso me va haciendo pensar en qué tipo de estudios complementarios yo debería estar solicitando. Pero bueno, la prueba de esfuerzo es útil en este momento, como te decía, si tienes síntomas que generan dudas o básicamente porque el entrenador lo puedes utilizar tú Puedo por obtener ejemplo, para valorar la velocidad aeróbica máxima si quieres también. Y si hace una ergoespirometría, obviamente también determina el consumo máximo de oxígeno, que es un dato también para ti sumamente importante. Es decir, que también datos que son para el entrenador de alta importancia. Entonces, por lo que estabas comentando, ¿piensas que una persona que no tiene ninguna sintomatología, por ejemplo, estaría bien acudir a una prueba de esfuerzo? Está claro que los hospitales nos recomiendan, o sobre todo centros deportivos, recomiendan ir una vez al año a hacer una prueba de esfuerzo. Igual es demasiado, ¿no? ¿Tú crees? Yo, por ejemplo, recomiendo una al menos cada 2 años, o incluso gente que igual, pues económicamente lo tenga un poco más justo, pues no pasar de los 3 años. Claro. A Sí, nivel, ¿tú cómo lo sí. recomendarías? Sí, sí. Yo creo que no, es imposible protocolizarlo. Lo importante es quedarse con esto. Si tú llevas una vida sana y no tienes síntomas, lo importante es que hagas una valoración con tu médico deportivo o cardiólogo y con un electrocardiograma y una ecografía cardíaca. Si es mayor de 35 años, una prueba de esfuerzo según las posibilidades, pero puede ser cada 2, cada 3 años, Ujú. no hay inconveniente. Pero básicamente de la interrelación de todos esos datos es la frecuencia de estudios que tú deberías hacer, ¿no es cierto? Porque si en una ecografía, por más que la prueba de esfuerzo te haya dado normal, pero tus cavidades están más dilatadas de lo normal, o hay sectores o regiones del corazón que no se mueven, la prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo no me dice mucho, bueno, tengo que seguir avanzando igual, por más que me haya dado negativa. Y entonces no quiero quedarme solamente con la prueba de esfuerzo. Hoy por hoy, la valoración de todos los datos aportados por el deportista son importantes y son datos a tener en cuenta para la decisión final. Sobre todo si hay una comunicación fluida con el entrenador y también nos dice que no está rindiendo lo que rendía antes Ujú. bueno, en definitiva, no quiero abrumar con datos, pero hay un montón Sí. de cosillas que nos pueden hacer sospechar y pensar de que puede estar padeciendo alguna enfermedad. Ujú.
Precisamente lo que estás comentando, creo que hace poco tiempo te has embarcado en un nuevo proyecto junto a otro doctor en el que, pues bueno, justamente creo que más o menos está muy relacionado con lo que has estado explicando ahora. ¿Cuál es la función de ese nuevo proyecto? Sí, bueno, la verdad que nos vemos, somos amigos, es médico deportivo como yo, se dedica al triatlón y bueno, como muchos de los médicos que vivíamos en Argentina, veíamos cierta informalidad con respecto al, al uso del médico deportivo, en el sentido de que muchas veces éramos consultados vía telefónica, vía WhatsApp, bueno, y como ya sabrás. Y bueno, por afinidad, porque uno también se siente tan deportista como el otro, va brindando muchísima información. Bueno, y lo único que quisimos es darle un poco de formalidad a todo esto y generar un servicio que justamente ya lo provocó específicamente este tema del coronavirus, porque bueno, desde casa qué podíamos hacer y bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar a dar justamente este servicio. Inicialmente queríamos presentarnos frente a entrenadores, coach, Ujú. y todas las personas que están relacionadas con el deporte, justamente presentarnos nosotros tanto como profesionales y como deportistas, justamente para que valorar que nuestro conocimiento sobre el tema es importante y sobre todo porque socialmente y psicológicamente entendemos al deportista y las interrelaciones que se van generando también con el entrenador. Y bueno, creíamos que entre todos podríamos llegar a ser un buen equipo para generar el mejor rendimiento del atleta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, proponer básicamente que en un equipo donde, por ejemplo, estás tú como líder de ese mini equipo que eres tú con el cliente, sumarle un plus que es una garantía también para el deportista, para el Mm. corredor, Sí. donde se lo va asesorando básicamente por estas preguntas que me hacías tú, cada cuánto una prueba de esfuerzo, en qué Exacto. momento, pero bueno, como obviamente uno se suma a un equipo y monta un equipo, el feedback con el deportista es mucho más fluido que con un médico que tiene que ir a la consulta. Entonces, Ujú. nosotros en base a la interrelación que ya tiene contigo o bien porque el deportista se contacta con nosotros, vamos a ir generando la necesidad de hacer alguna prueba antes de lo estipulado o se puede diferir eso, dependiendo justamente de cómo vaya ese deportista con las adaptaciones Sí. que vayan sucediendo en función de lo que tú le vayas dando, ¿no? Sí, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y creo que va a ser el futuro del entrenamiento. Es importante pues, rodearse, evidentemente, de un buen equipo, un equipo multidisciplinar, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la nutrición, me preguntan, oye, ¿qué tipo de alimentación sería la más adecuada para tal cosa? Pues bueno, yo puedo tener unas recomendaciones, pero yo siempre emplearía ese tiempo con una persona especializada para llevarla allí. Y en tu caso, pues a veces he tenido la ocasión, ¿no? de tener que entrenar a una persona que ha tenido pues unas patologías cardiovasculares, incluso ha tenido Ujú. pues, un mal resultado en una prueba de esfuerzo y la verdad es que desde mi parte ahí puedo llegar hasta un punto de conocimiento, pero claro, yo no Claro, sé si pautarle este tipo de entrenamientos va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces claro. yo creo que desde ese punto de unión con un médico deportivo o incluso un cardiólogo deportivo, el resultado puede ser muy bueno, porque al final vamos todos por el mismo camino. Y Sí, creo sí. que es lo que tú querías decir más o menos. Sí, sí, no, sin duda que tiene muchos beneficios, obviamente, cuantas más personas se sumen y brinden información
es importante, así como tú has nombrado a un nutricionista, aunque nosotros estamos formados, no somos nutricionistas, pero estamos formados también en nutrición, en psicología deportiva y demás. Eso es. Pero bueno, la idea es justamente aunar todo lo que le sucede a un deportista, no solamente cuando entrena o cuando hace una prueba, sino también todo lo que le sucede en el día a día, porque bueno, esa persona de la que estamos hablando también puede ser el empleado de un mercado o el gerente de tal sitio que está sometido a muchísimo estrés, que duerme poco o que tiene una familia con ciertas complicaciones, y todo ese estrés se suma para generar malas adaptaciones en lugar de buenas adaptaciones, a pesar de que el entrenamiento que tú le das sea el más adecuado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que justamente su sistema nervioso simpático está activado todo el día, no descansa como debería, y entonces hoy por hoy también tenemos un montón de herramientas que nos pueden valorar justamente cómo está su sistema nervioso autónomo, valorando su variabilidad de la frecuencia cardíaca, y eso nos dice si esa adaptación es positiva o negativa. Entonces, tenemos un montón de herramientas, como decía antes, para ver a quién le podemos dar caña, como dicen aquí, o no. Exacto, sí, no, la verdad que estás diciendo cosas muy interesantes y que a veces una tontería, como tú decías, de no descansar, puede tirar al traste todo el entrenamiento, todas las adaptaciones que ha hecho el corredor y por lo que tú decías, ¿no? Por tener ese sistema nervioso un poco más activo de lo normal, no te permite descansar. Igual, pues eso, hay herramientas y hay mecanismos para intentar mejorar esa faceta y al final provocar una mejoría del rendimiento simplemente por tocar esa pequeña limitación y llegar a un mejor objetivo. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien, bueno, hemos estado ya casi 40 minutos hablando del corazón, de cardiología, y ahora que también me imagino que muchos de los que nos oyen estarán atentos del tema de las carreras. Y yo la primera pregunta que quería hacerte relacionada con el tema de correr por montaña es, tú has tenido la suerte, yo por ejemplo no he tenido nunca la suerte de correr en muchas carreras, no una carrera o varias, muchas carreras en el continente europeo y en el continente americano, concretamente en América del Sur. Entonces, simplemente era preguntar si creías que había diferencias a nivel de, pues, bueno, de organización, si el terreno es muy diferente, a nivel, pues también la cantidad de corredores, el nivel de los corredores. ¿Qué diferencias podrías detectar tú en los dos continentes? No, bueno, sí, sin duda que la experiencia más rica la he obtenido aquí en Europa, porque bueno, la competitividad es extrema, pero bueno, también son muchísimo más populares que en Exacto. América. Desde el punto de vista de la organización, bueno, aquí en Europa hay pruebas de todo tipo, pero bueno, hay algunas que realmente se lucen frente a otras, pero tienen muchísimo respaldo detrás que, bueno, obviamente justifican toda esa marquesina. Pero en cuanto al terreno, básicamente trato de que sean técnicamente bastante parecidas. Aquí hasta ahora lo único que me ha tocado diferente es correr en Baleares, Sí. que bueno, ya conoces, ya la has conocido en enero, bueno, muchas piedras, muy Sí. técnico, y bueno, sin Sí. duda que los tiempos que hacía antes no los puedo No, lograr, pero bueno, volviendo a lo que te decía inicialmente, yo solo salgo para disfrutar de la montaña y bueno, voy más lento y eso me ayuda a disfrutar Bueno, más. la verdad que en Mallorca, pues bueno, hay mucha piedra, pero se paga con las maravillosas vistas que hay en toda la Claro, Serra Tramuntana y claro, la verdad que vale claro. la pena. Sí, sí. Este segmento lo auspició Turismo Balear. Sí, 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 sí. Muy bien. Y bueno, y eso, pues lo que tú decías, a nivel personal, ¿crees tú que para una persona española o una persona Sí. europea que quisiera viajar a América, no sé, dinos dos, tres carreras que deberíamos de tener en cuenta y por si algún día pues cumplir el sueño, ¿no? De correr Sí, por sí. montaña por allí.
Bueno, si bien, como te comentaba recién, no son muy populares, generalmente en muchas de las carreras de Argentina han ido corredores de elite desde aquí. Sí. De hecho, en las últimas 100 millas que he corrido en Patagonia Run, he corrido con Pau Sí, Pau Capel. Capelli, sí, exacto. Bueno, correr significa que ha estado en la misma línea de largada, ¿no? Pero Cuando saliste ya no lo viste mucho, ¿no? A Pau. exactamente. No, pero bueno, sí tuve la suerte de ir a buscarlo al aeropuerto, fui su Ah, anfitrión y compartir la semana previa. Eh, Hemos salido a correr y ¿y bueno, qué supongo. tal, Pau? Parece una persona muy humilde, un buen corredor de montaña. Sí, sí, sin duda. Sin duda que es una muy buena persona, tal cual se lo parece cuando tú lo ves por los medios, es muy, muy divertido. Ujú. Pero bueno, sí, yo utilizando mis herramientas médicas le he hecho algunas preguntas en cuanto a sus controles médicos y bueno, ya ahí la cosa no iba tan bien, así que no, quiero decir que no, tampoco puedo hacer un interrogatorio, pero bueno, sí me interesa mucho cuáles son los controles que se hace la gente que entrena tanto Exacto, tiempo claro, y claro. saber cómo van, porque bueno, antes el entrenamiento no era como era ahora y ahora se van sumando cada vez mayor cantidad de horas en los deportistas que son elite. Y bueno, la verdad que no sé, no me ha tocado valorar en la consulta médica a ninguno de ellos. Y bueno, sé lo que sucede, pero no tuve la posibilidad de hacer Ya, un seguimiento. ya. Hombre, me imagino que son personas que, como todos los deportistas de alto rendimiento, que, pues bueno, que exigen a su cuerpo a niveles máximos y como decías antes, pues esto también cobra unas consecuencias y creo que ellos deberían de ser conscientes de ello. Y por supuesto que el corredor popular o el corredor amateur debería alejarse de todos estos excesos porque, como hemos dicho, pues la verdad que no lleva a nada bueno. Sí, mira, se ha visto en algunos estudios que Ujú. hay personas que obviamente también la genética los favoreció Sí, y si bien la medicina le gusta poner ciertas variables, específicamente en este caso que es el tiempo, por ejemplo, si entrenas más de 10 horas probablemente tengas algunas complicaciones. Lo que se ha visto que hay veces que hay gente que entrena mucho más de ese tiempo y no tiene tan malas adaptaciones o complicaciones a largo plazo como gente que no está provisto de una genética mm, claro. adecuada y se machaca al máximo para lograr un objetivo que no pueden. Sí, Entonces, esas personas están sometidas a un estrés mayor que el que está haciendo el alto rendimiento. El alto rendimiento interpretado como la persona que hace más de 10 horas semanales. exacto. Entonces, y vuelvo a lo de antes, lo importante es valorar caso por caso y entonces lo que para uno puede llegar a ser alto rendimiento, para el otro no, y para el otro puede ser quizás hacer 5 horas semanales ya puede ser alto rendimiento, porque Exacto. sus adaptaciones no le permiten hacer más que eso y bueno, Y ya está probablemente estresando a su cuerpo como si lo hiciera exactamente. uno de 10 horas. Exactamente. Entonces, bueno, nada, ojalá, me gusta mucho el deporte y ojalá no le pase nunca nada a nadie, Exacto. porque es lo que predico para la gente en general. La verdad que inclusive psicológicamente, y tú lo sabes, es tan beneficioso que en un mundo donde todo el mundo está con ciertas complicaciones cotidianamente, el solo hecho de correr soluciona un montón de problemas. Exacto. La verdad es que en esta época de confinamiento nos hemos dado cuenta todos lo necesario que es
el poder salir a correr o incluso el poder salir a correr a la montaña, lo beneficioso que es para Tal nuestro cual. organismo y para nuestra cabeza, por supuesto. Bueno, han venido muy bien los podcasts durante el confinamiento, Sí. así que... Para matar el aburrimiento. Sí, 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 sí. Bueno, pues Vale. para acabar la entrevista, nada, la última pregunta. Me imagino que antes del confinamiento pues tenías una especie de calendario de carreras. Sé que tenías muchas carreras por ahí por la zona de Sí. Baleares. Bueno, me imagino que habrán cambiado, algunas habrán quedado. ¿Qué Mm. tienes pensado en los próximos meses cuando se reactiven otra vez esas carreras? ¿Qué tienes pensado? Bueno, la verdad que, y esto va a ser una primicia también para ti porque no te lo he dicho. Bueno, buen momento para saberlo. Bueno, eh, como las carreras aquí en Baleares se han suspendido hasta septiembre y algunas se han pospuesto, comenzarán en octubre. En octubre por la federación haré unos 42 kilómetros que se hacen aquí, Ujú. eh, que era, se suspendió, se canceló 2 días antes justamente del confinamiento. Sí, Así que planificado aquí dentro de Baleares eso, y en diciembre la Tramontana Travesa, sí. que bueno, ya la hice el año pasado, la verdad es una carrera muy atractiva Mm. y a la cual invito a todos a venir porque es sumamente disfrutable. Pero bueno, en septiembre, y copiando un poco a Pau, intentaré hacer en solitario mi UTMB, eh, ya que tengo un hermano que vive allí y me acompañará. Así que bueno, no saldré en los medios como Pau, pero lo Bueno, haré básicamente no, será un trekking simplemente, pero bueno, un trekking importante, sí. para disfrutarlo Y acabar la historia. Sí. de otra manera que en carrera no lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Así Y que muchas veces en carrera uno no se para a vislumbrar el paisaje tan espectacular que justamente hay allí y a veces pues con un trekking, vamos, se ve todo mucho mejor. exactamente, ¿no? Así que bueno, nada, poca cosa, pareciera poca cosa, pero la verdad que después de lo que hemos vivido y cada día que puedo salir a entrenar y los fines de semana que puedo ir a la montaña, realmente me Es un siento regalo. feliz. Es un regalo y me siento feliz de estar vivo, así que la competencia pasó. A un No es segundo que no plano. la desee, pero bueno, no pasa nada, cuando llegue, llegue. Sí, 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 así es, así es. Bueno, pues nada, Iván, muchas gracias por pasar este rato contigo. Ha sido, la verdad, muy interesante todas las cosas que has comentado. Seguro que a muchas personas, a muchos deportistas, se van a quedar con muchas frases que has comentado y por lo menos hacernos reflexionar sobre, pues bueno, pues qué ocurre sobre esos excesos y qué es lo que se debería hacer con esas pruebas de esfuerzo a nivel Bueno, preventivo. bueno, espero no haber aburrido demasiado y bueno, todo lo Nada. que necesites y necesiten, eh, aquí estoy. Me gusta. Muy bien. Pues nada, concluimos este podcast aquí de la mano de Iván Chirchiu. Y nada, nos vemos la próxima semana. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós.